Muy buen día. Mi nombre es Homero Albarrán Mercado y hablaré sobre la historia de la nutrición y dietética en el mundo de la Unidad 1. La alimentación está influida por diversos factores como son socioeconómicos, psicológicos, geográficos y culturales. Por lo mismo es imposible que exista una misma dieta para toda la población mundial. Debemos de ser conscientes de que cada alimento tiene un efecto directo en nuestro cuerpo. La nutriología y la búsqueda del alimento por el hombre es tan antigua como ha sido la existencia del mismo. Como ciencia especializada, la nutriología empezó a desarrollarse hasta el siglo XX. En Babilonia, alrededor del año 600 a.C., se empezó a observar el interés de los pueblos antiguos en los alimentos. Para el año 216 después de Cristo, Galeno escribe sobre las propiedades de los alimentos, alcanzando un gran prestigio por su gran actividad literaria y por sus más de 400 textos. Para 1743 y 1794, Antoine Lavoisier, químico francés considerado como el fundador de la nutrición, infirió que el calor corporal es un producto de la oxidación de compuestos químicos que se encuentran en los alimentos. A mediados y finales del siglo XX se crean los diferentes organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, así como el Departamento de la Agricultura de Estados Unidos, introduce la pirámide alimentaria, la cual es una herramienta gráfica para brindar recomendaciones de consumos de acuerdo a los diferentes grupos alimenticios. Estas son parte de los antecedentes más relevantes de la historia de la nutrición y dietética. Muchísimas gracias por su atención. En 1989, el doctor Álvaro Domínguez Peñón fue uno de los precursores que empezó a realizar estudios con los temas relacionados a la nutrición. Después, en 1908, el doctor José Patrón Correa empezó a realizar estudios sobre la culebrilla, que en el sureste se daba mucho y que actualmente se conoce como la desnutrición. Él se dio cuenta de las etapas de esta enfermedad, así como también de los cuadros clínicos, y entendió que la culebrilla o la desnutrición tendría que ver con una dieta inadecuada. Después, entre 1910 y 1929, hubo dos doctores que realizaron varios estudios sobre enfermedades endémicas en México. Ellos fueron el doctor Eduardo Lisiaga y el doctor José María Rodríguez. Pero no fue hasta 1934 cuando llegó a nuestro país el pionero de la dietología en México, que es el doctor José Quintín Olascuaga Moncada. Él contribuye a la historia de la nutrición en nuestro país. Él es el pionero, de hecho. Gracias a él, y un par de años después, en 1936, el Departamento de Salubridad inicia las enseñanzas en nutrición en sus instalaciones. Y en 1945, el doctor Ignacio Chávez fue el que crea la Escuela de Dietética del Instituto Nacional de Cardiología e inician las primeras clases o cursos en dietética y nutrición en nuestro país. Después, en 1946, un año después, se crean el Hospital de las Enfermedades de la Nutrición, que en 1980 van a ver en qué fue en lo que se convirtió. Después, en 1970, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, crea la Escuela de Dietética y Nutrición en el Departamento de Ciencias y Nutrición de la Universidad Iberoamericana. Ahí fue donde se creó la primera carrera de nutrición en México. Y como les comentaba, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición en 1980 se convierte en el actual, que a la fecha sigue trabajando y sigue rigiendo nuestro país, en el actual Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Eso es todo por mi parte. Un saludo a todos. Gracias. La nutrición es la ciencia que estudia la relación entre los alimentos y la salud, especialmente la determinación de una dieta, conocida también como el proceso de la ingesta de alimentos para su digestión y la absorción de nutrimentos que se almacenan en los órganos y tejidos del cuerpo humano. Todo esto es para cumplir las diferentes funciones indispensables para la vida. Mi nombre es Janet Barriel Hernández.
El objeto de estudio de la nutrición. La identificación del objeto de estudio de la nutrición es un proceso que sigue en construcción, mas sin embargo, en el siglo XX el Ministerio de la Agricultura de la Gran Bretaña consideró a la nutrición una ciencia que exige los procesos de mantenimiento, crecimiento y reparación del cuerpo vivo que depende de los alimentos. En el 2001, el Congreso Internacional de Nutrición de Viena define a la nutrición como el estudio de la totalidad de la relación entre las características funcionales de los organismos y el medio ambiente, enfatizando el aporte calórico de los alimentos, así como la importancia de una dieta. En el 2005, durante la declaración de Gießen, como el estudio de los alimentos y bebidas, así como la constitución de otros alimentos y de las interacciones de los sistemas biológicos, sociales y ambientales más relevantes. Con todo lo anterior podemos concluir que la nutrición es la ciencia que tiene como objeto de estudio la relación que existe entre los alimentos y los organismos, es decir, el estudio se dirige a conocer las necesidades de los nutrientes que tiene el hombre y las enfermedades que se producen por la ingesta o deficiencia de los mismos. También se dedica al estudio de la calidad de los alimentos. Y nosotros, como estudiantes en nutrición, debemos contribuir a que los individuos y las poblaciones concienticen acerca de tomar decisiones apropiadas que contribuyan a su bienestar nutricional. Hola, mi nombre es Diana Laura Caballero Jalomo y yo les voy a hablar sobre las áreas disciplinarias relacionadas con la nutrición. Sin duda alguna, una de las características más importantes que posee un licenciado en nutrición es la capacidad de formar equipos multidisciplinarios en materia de alimentación con el objetivo de prevenir y promocionar la salud. El nutriólogo utiliza diversas disciplinas y ciencias como la química, la medicina, sociología, antropología o inclusive hasta economía para poder desarrollar la nutrición como una ciencia integral y compleja que depende de conocimientos de estas otras disciplinas para su estudio. Es por ello que nosotros, al estudiar la carrera de nutrición, llevamos una formación integral que nos permite desarrollarnos en ámbitos como la anatomía, fisiología, bioquímica y diferentes otros contextos en la sociedad actual para poder ejercer nuestra profesión. Un nutriólogo es un especialista en salud, pero que se especializa en la alimentación humana, es decir, todas aquellas características y propiedades tanto biológicas como químicas de los alimentos. Asimismo, debe conocer todos los procesos tanto biológicos, químicos, metabólicos que suceden dentro del cuerpo humano. Otra tarea que debe desempeñar es brindar atención nutricional, es decir, debe evaluar y orientar a todas aquellas personas sanas, en riesgo, enfermas y a grupos poblacionales. Orientarlos sobre una dieta correcta. Una tarea más que debe desempeñar es administrar servicios y programas de nutrición y alimentación. Es decir, la nutrición es la ingesta de alimentos. Y para que esa ingesta de alimentos sea correcta, debe de tener una dieta correcta. Esto nos va a llevar a tener una mejor calidad de vida. Aquí puedo recomendar, como futura nutrióloga, el uso del plato del bien comer y la jarra del buen beber, que son herramientas útiles, guías útiles, para
que nos proporcionan información sobre los 3 grupos de alimentos y cómo se deben combinar y racionar. Pues por el momento es todo y gracias a mi docente en línea. Continuando con la exposición, la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición define que el nutriólogo es un profesional capaz de evaluar el estado nutricio de la población a nivel colectivo e individual, así como de administrar programas de alimentación, nutrición y educación. Algo importante, como en todas las profesiones, nuestra carrera también tiene un colegio, es el Colegio Mexicano de Nutriólogos, en el cual deberíamos de estar todos inscritos para mantenernos actualizados. Es importante destacar la labor de los nutriólogos, porque esto es fundamental para que la población adquiera buenos hábitos alimenticios, mediante acciones de prevención, educación, atención, rehabilitación y cuidado de la salud, que brinde herramientas para combatir la obesidad y el sobrepeso en todo nuestro país. Otra cosa que quiero comentarles es que anteriormente se creía que el nutriólogo solamente se podía desenvolver en hospitales, clínicas. Actualmente no. Esto ha crecido y ahora ya tenemos varios ámbitos en donde podemos laborarlos, tales como la nutrición clínica, la investigación, la docencia, la nutrición poblacional, la tecnología en alimentos y servicios de alimentos. Esto es que ya no nada más podemos trabajar en el sector salud, sino también ya podemos trabajar en empresas públicas y privadas. Otra cosa muy importante de la labor del nutriólogo es que el 95% de las enfermedades crónicas se debe a la mala alimentación que tenemos, a la mala elección de dichos alimentos y además de las deficiencias nutricionales y sobre todo también a la falta de ejercicio físico. Algo importante que se ha venido desarrollando actualmente es que nos podemos enfocar mucho en lo que es la nutrición poblacional. Aquí después identificamos o vemos cuáles son los problemas que tenemos en la población y nos encargamos de diseñar, organizar, implementar y evaluar programas para nutrición. Y aquí vemos que, por ejemplo, en México, 2 de las enfermedades que más están atacando que estamos atacando a los nutriólogos son la diabetes, la obesidad y el sobrepeso. Mi nombre es Cassandra Beatriz Cruz Bernal y vamos a hablar sobre factores determinantes en el proceso de nutrición. Uno de los principales factores determinantes son los factores económicos, ya que resultan decisivos al momento de adquirir alimentos. Muchos de estos no son accesibles para las familias de pocos ingresos, por lo que la alimentación depende de gran medida de su poder adquisitivo, ya que puede depender desde la calidad, cantidad y con qué frecuencia se puede comprar alimentos. La segunda es la publicidad. Actualmente estamos rodeados de publicidad porque es otro factor que influye en el consumo de alimentos, ya que fomenta la adquisición de productos de escaso valor nutricional, como desde frituras, helados, pasteles, bebidas con alto consumo de azúcares o alto contenido energético. Y el consumismo por la imposición de modas, donde es uno de los principales factores. El tercero es hábitos personales, ya que estos determinan dentro de nuestra persona el consumo nutritivo de los alimentos a partir de dietas para seleccionar, comprar y adquirir y servir y distribuir los alimentos. De esto radica la importancia para la adquisición de alimentos alimenticios que fortalezcan una acertada selección, preparación y consumo. De esta forma, los hábitos que nos deja nuestra familia pueden ser buenos o malos, ya que pues interfieren en nuestra persona. El cuarto es la disponibilidad de un alimento, ya que también se ve influenciado por la producción del mismo y el uso del final que se le da, ya que es desde la importancia, exportación o fines de alimentos. Esto quiere decir que dependiendo de nuestra región y recursos, vamos a poder adquirir un
un alimento. Y el quinto factor es el cultural, ya que de esta forma, por hábitos y tradiciones alimentarias, una persona o una población puede modificar en la gran mayoría nuestra alimentación y prevalecen ciertas características que son mantenidas arraigadas. La sexta es la calidad de los alimentos. Muchas veces podemos adquirir cierto alimento, pero la verdad no sabemos qué valor nutrimental nos aporta. Por eso es importante que cada vez que consumamos un alimento nos fijamos en el valor nutrimental y que contenga todos los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita. Hay factores fisiológicos que están relacionados con el proceso de la nutrición. Por ejemplo, la calidad de la microbiota, deficiencias anatómicas estructurales, alergias alimentarias o alteraciones en el metabolismo.